En el otro video vimos cómo hacer la interpolación de una recta que pasa por puntos mediante el método de Newton o de diferencias divididas, pero hecho a manita. En este video nos vamos a enfocar en este mismo método, pero ayudándonos con el software Maximum. En este video vamos a ver, por una parte, el programa para calcular las diferencias divididas y después vamos a ver ejemplos de cómo aplicarlo. Entonces, el primer paso es hacer el programa. Vamos a llamarlo como div Newton, que tenga como argumentos los vectores x y y que después vamos a incluir. A x vamos a denotarlo como todas las entradas x0, x1, así hasta xn, y y va a ser y0, y1 hasta yn. Primero, para desarrollar el programa necesitamos la longitud del vector x. Para esto vamos a ocupar el siguiente comando. Con eso, para iniciar nuestros procesos. El siguiente paso es crear, digamos, un estilo de semilla inicial. Ahorita observaremos el por qué. Entonces, para hacer la semilla, tenemos un for desde i igual a 1 hasta n-1. Y le vamos a pedir a máxima que haga lo siguiente. Vamos a denotar, o vamos a colocar todas las f de x0, f de x1, todas las que van, digámoslo de forma simple. Después f de x0, x1, todas las combinaciones de 2. Después todas las combinaciones de 3 y así consecutivamente. En una matriz, la cual lo vamos a denotar como h. En este caso, todas las que son de forma por pares son las que vamos a comenzar a calcular, debido a que no necesitamos hacer cálculos respecto a las f de x0, f de x1, ya que ya están dadas con las y's. Entonces, h1 lo vamos a calcular de la siguiente forma: y de i más 1 menos y de i entre x de i más 1 menos xy. Esto termina siendo f de x i más 1 menos f de x y entre xy más 1 menos xy. Y después le vamos a pedir a máxima que por favor nos muestre el resultado de forma amigable. El siguiente paso es ya desarrollar todos los que son de las combinaciones de 3x, bueno, de x0, x1, x2, de x1, x2, x3 y así consecutivamente, independientemente de cuántos puntos nos dé el usuario. Para esto vamos a usar un for anidado. Para hacer este paso era necesaria la semilla que iniciamos en este paso, como van a observar ahorita. Entonces aquí metemos el otro for. Colocamos aquí que esto va hasta n-j, porque hay que recordar que vamos a tener menos f's de x0, x1, x2, es decir, combinaciones de 3, que combinaciones de 2, que combinaciones de 1. Entonces, para ir disminuyendo ese número, es que ponemos este tope con las j's. Entonces, h de ji, que les digo es una forma matricial, vamos a calcularlo con h de j-1,
i más 1 menos h de j menos 1, coma i. Y eso lo vamos a dividir, hay que recordar la fórmula, que se tiene que dividir entre los extremos, en este caso i más j, menos xi. Si observamos en la fórmula, al iniciar j, esto va a tener un valor de 1. Si no tuviéramos este paso, simplemente esto nos marcaría un error. Finalmente también le vamos a pedir a máxima que nos imprima este mismo resultado, pero de forma elegante. Hay que cerrar todos los fors. Y con eso tenemos nuestro programa que hace las diferencias divididas. Como mencioné, esto solamente nos calcula los coeficientes que nos van a ayudar para construir el polinomio, más no nos va a dar el polinomio en sí. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Como primer ejemplo vamos a usar el mismo ejemplo que Fanny ocupó en el otro video. Es básicamente para hacer el cálculo, pues ya nada más necesitamos hacer dos pasos. Uno es ingresar los puntos. Ya como segundo paso tendríamos que calcular. Y ya después nosotros a manita tendremos que crear el polinomio. Muy bien. En el ejemplo que usó Fanny, x, nuestro vector x terminará siendo 0, 2 y 3, mientras que el vector y terminará siendo 1, 2 y 4. Entonces vamos a ingresar eso a máxima. Y nuestro siguiente paso será calcular las diferencias divididas, ya con el programita que tenemos arriba. Simplemente va a ser div Newton de xy. Esta terminará siendo nuestra f de x 0x1, f de x1, x2 y f de x 0x1, x2. Entonces, recordando, nada más vamos a ocupar en sí los que son h de 1,1 y h de 2,1, junto con y1, que terminará siendo el equivalente a nuestro f de x0. Entonces el siguiente paso es crear el polinomio. Para esto vamos, dado que ya ocupamos las demás letras, a denotarlo como p de z. Y vamos a seguir la fórmula que habíamos ocupado con Fanny. En este caso, y1, que termina siendo nuestro a0 o nuestro f de x0, menos, perdón, más h de 1,1 que multiplican a, en este caso, z menos x1. Es decir, esto es f de x0, x1 multiplicando a z menos x0. Y dado que nuestro polinomio es resultado de 3 puntos, también tenemos que incluir h de 2,1 por
z de x, z menos x0, que multiplican a z menos x2. También le vamos a pedir con el comando expand a máxima que nos muestre este resultado de forma un poco más amigable. Y como podemos observar, este fue el mismo resultado que obtuvimos con Fanny. Bueno, y para mostrar cómo tendríamos que modificar este polinomio dependiendo de los puntos que ingresemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro ejemplo. Solo que ahora ya no vamos a poner los pasos de forma tan explícita. Entonces primero ingresamos los puntos. En este caso vamos a hacer un ejemplo de 4. Vamos a tomar a x como menos 1, 2, 3 y 5. Y a y como 0, 1, 1, 2. Los ingresamos a máxima. Después, con el programa de diferencias divididas que hicimos, nada más vamos a ingresar x y y. Y ahí observamos todas las diferencias, todas las diferentes combinaciones. F de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x0, x1, x2, f de x1, x2, x3 y finalmente la combinación de los cuatro, f de x0, x1, x2, x3. Y vamos a agarrar, porque es de la misma forma este polinomio, solo que recordando la fórmula de Newton, tenemos que incluir otro sumando. En este caso, el nuevo sumando va a ser h de 3,1 que multiplican a z menos x0 por z menos x1 por z menos x2, que en este caso sería x3. Y como observamos, este es el polinomio que resulta para interpolar los 4 puntos que metimos en nuestro segundo ejemplo. De esta manera, nuestro trabajo nada más se limitará a, dependiendo de qué tantos puntos tengamos nosotros, modificar esta P de Z. Y bueno, con esto explicamos el método de interpolación mediante el método de Newton. Muchas gracias.